Comunicación el 30S. Un poder enorme, ¿no? Los medios de comunicación, más allá de la crisis de credibilidad que tienen en los últimos años, no solo en Ecuador, sino en muchos países del mundo, siguen teniendo gran influencia, llegan con su mensaje a públicos enormes y eso finalmente incide, ¿no? En la línea de lo que comenta Carlos, hay que recordar que periodistas que ingresan con enorme facilidad ese día al cuartel, ¿no? Tienen desde los estudios donde transmiten su programación noticiosa, incluso recomendaciones extrañas como, por ejemplo, dice uno de los anchors de un programa de noticias explícitamente a sus camarógrafos, tengan cuidado, por favor, no enfoquen los rostros de los policías que están protestando, porque eso luego puede traer algún tipo de consecuencias en su contra. Yo digo, ¿y quién dirige esto? ¿Es parte de una estrategia? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué está aconteciendo? ¿No? Así como incluso es extraño, Jorge, saber meses después que el productor ejecutivo de una estación televisora local advierte a una colega ecuatoriana que tiene funciones directivas en un canal cuya sede está en Bogotá y le dice, ten en cuenta, en los próximos días van a ocurrir cosas graves en el país, debes estar alerta, ¿no? Entonces, eso llama muchísimo la atención, o también aquel colega periodista que paladinamente informa al Ecuador entero haber recibido información fidedigna, reservada, confiable, de algún militar que le informa que gran parte de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, se sumaban a la protesta de la policía. ¿No? Él habla de gran parte de las Fuerzas Armadas. O sea que está editorializando. Así es, y el Ejército tiene en el país más o menos 80.000 hombres. Eso significa que esa gran parte debe ser por lo menos el 50%. Hablaríamos de 40.000 individuos del Ejército que se aprestaban a sumarse a aquella azonada, ¿no? Entonces, creo que la incidencia de los medios en ese día fue muy importante, pero te diría que no todos los medios estuvieron advertidos de esta circunstancia. Para muchos esto resultó sorpresivo, ¿no? Nos tomaron, en mi caso, por ejemplo, yo pude advertir lo que estaba ocurriendo precisamente a partir de las transmisiones que ya hacía la televisión en vivo y en directo. Y claro... Aunque decía Carlos, desde adentro del cuartel policial. Desde adentro del cuartel policial. Y del punto de vista profesional, como periodista, pero también como ciudadano, ¿cómo viviste esa jornada y si la manera en la que tú reportaste e informaste tuvo algo que ver con tu salida en CNN? Yo debí reportar todo lo que había acontecido a lo largo del día. CNN tuvo la decisión de engancharse a la señal en vivo que tenía la televisión local y quedé de alguna manera atrapado dentro de mi propia oficina, ¿no? Mirando la televisión, recibiendo reportes que me ofrecían los colegas que trabajan en mi equipo, ¿no? Y para mí... ¿En tu equipo local? Mi equipo local, y eso realmente... para nosotros nos generaba un impacto enorme, porque tú sabes que en Ecuador hemos debido reportar en diversas oportunidades procesos de derrocamientos presidenciales, ¿no? O sea, en ese momento el canal para el cual tú estabas trabajando, CNN, toma la señal de un canal local y lo empieza a transmitir internacionalmente. De alguna forma, para el público que no está necesariamente familiarizado, podemos aclarar de que la compañía CNN tiene acuerdos en cada país con un canal local para que en caso de que suceda lo que ellos llaman una noticia de último momento,
puedan absolutamente apretar un botón, tomar la señal de ese canal local, hasta que eventualmente puedan enviar su propio equipo de cobertura y empiezan a cubrir lo que estaba sucediendo. En este caso, cuando toman la señal de un canal local, el mundo y los ecuatorianos te ponen a ti en una posición difícil porque están de alguna forma proyectando una versión con la cual tú tienes problemas. Una versión que además se complementaba con informes directos que yo tenía de mi equipo, que llega hasta el lugar de los hechos, ¿no? Nosotros desplazamos 3 cámaras de video a registrar ya los acontecimientos. Ellos también eran mi fuente informativa, aparte de lo que se podía ver en la televisión. Pero te recuerdo que aquí en Ecuador, por fortuna también ya hay medios públicos, y estos también ofrecían una perspectiva de lo que estaba aconteciendo, y por tanto era posible balancear la información que estaba ocurriendo, ¿no? A la tarde, aproximadamente 5 de la tarde, aquí ocurre que la base aérea que había estado controlada por más o menos 300 hombres del ejército, ¿no? Finalmente es liberada bajo un acuerdo que logran las autoridades, y yo entonces informo aquello internacionalmente a través de la cadena para la que trabajaba, y eso produce que internamente alguien me diga: pero tú estás disminuyendo el impacto de los hechos son mucho más graves, ¿no? Entonces, ese alguien viene desde Atlanta. Ese alguien viene desde Atlanta, ¿no? Ellos creían que yo pretendía desactivar informativamente lo que estaba ocurriendo, o probablemente estaba afectando quizá el propio sentir que tenía ese alguien desde Atlanta, que habría preferido de que esto tuviera una rápida ejecución como había ocurrido en procesos anteriores, ¿no? Entonces a mí me sorprendió esa circunstancia, y advertí de que no solamente había ese ánimo profesional de informar lo que ocurre en un país, sino que también había incluso un deseo de que se descalabre un proceso democrático que vive el Ecuador, ¿no? Y que son solamente los ecuatorianos quienes deben definir si hay o no continuidad de un proceso de cambio inédito también en Ecuador, y que muchos segmentos de la prensa nacional e internacional se niegan a reconocer. ¿Y eso motivó tu desvinculación? Mi desvinculación ocurre en primera instancia por aquello, y 2 días después acontece que circula un mail, ¿no?, en las redes sociales de un ciudadano que dice ser médico, afirma haber estado dentro del hospital de la Policía Nacional, y concluye que el presidente de la República pudo haber salido en el momento en que él hubiera deseado, ¿no? Eso circula así. Yo, dado que tuve a mi equipo grabando lo que aconteció, dado que estaba suficientemente informado, yo me niego a creer esa versión. No obstante, una funcionaria desde Atlanta llama a este corresponsal y le dice: los jefes dicen que tienes que hacer ¿no?, un reporte con esa versión que circula en las redes sociales. Yo le respondo: lamento decirte que yo no puedo hacer una información de esa característica, porque yo tengo que ver a los ojos de quien está formulando tal declaración, y además debo contrastar con otros, porque supongo que esa había sido en algún momento la línea editorial que tenía CNN, y no solo CNN. Yo tengo el principio que creo que debe prevalecer, de que si habla Dios, que también tenga la oportunidad de hablar el diablo, ¿no? Eso nos lleva periodísticamente a poder entender un acontecimiento. Jeremy, precisamente en función de lo que